Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras. Hoy nos acompaña David Cabrera, él es CEO y cofundador de WiseCX, un software de experiencia del cliente omnicanal para grandes empresas. Bienvenido David, ¿cómo estás? ¿De dónde te conectas hoy? Hola Jaime, un gusto volver a hablar con vos. ¿Sí? Hoy estoy desde Córdoba, Argentina. Para mí es un gusto también conversar contigo porque tenemos ya una bonita trayectoria, amistad profesional. Hemos junto en Guaira apoyado al emprendimiento que en ese momento se llamaba Webcentrics, ¿no? Y ahora tienen este nuevo nombre y ahorita nos vas a contar un poco más sobre qué es lo que hacen. Eh, pero nada, nuevamente muchas gracias por tomarte el tiempo para compartirnos un poquito tus avances. Y antes de hablar tanto de a lo que te dedicas actualmente, yo creo que me gustaría que nos puedas compartir un poco sobre tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo es que terminas montando este emprendimiento? ¿Cuáles fueron los pasos que fuiste tomando? Excelente, excelente Jaime. Bueno, yo estudié ingeniería en sistemas, ¿sí? Mientras cursaba en la universidad, comencé a trabajar en un lugar que reparaban y se vendían computadores, ¿sí? Una empresa que vendía hardware. Ahí fue una de mis primeras experiencias laborales y bueno, y empecé a entender un poco de negocio, empezar a entender, dar mis primeros pasos. Ahí tuve la posibilidad de que la persona que me contrató me diera la posibilidad también de emprender, ¿sí? Y crear, me diera el espacio, el tiempo para crear mi primer sistema. En ese momento creé un sistema, un ERP, que se lo vendía a empresas conocidas, conocidos, y se empezó a difundir, ¿sí? Esa fue como mi entrada a este universo, ¿sí? Sin tener conocimientos todavía avanzados de todo lo que se podía hacer en este universo. Luego de eso me logré independizar y ya pude empezar a trabajar de lleno con esta plataforma, con este ERP que había creado, ¿sí? En ese transcurso conozco a quien se convirtió en mi amigo y que hoy es mi socio y mi compañero de aventura acá en YCX, que es Pablo Cavallo, ¿sí? Establecimos al principio una relación comercial hasta que, bueno, tuvimos una amistad y luego de esa amistad se nos dio un día de comenzar YCX, que previamente era llamado Webcentrics, ¿sí? Eso fue estoy hablando alrededor de 2014 aproximadamente. Entre 2014 y 2017, tanto Pablo como yo seguíamos trabajando cada cual en su emprendimiento y sin darle foco a YCX, ¿sí? Eh, ¿Qué pasó? Que la empresa no crecía o no venía creciendo a un buen ritmo hasta que decidimos a mediados del 2017 los dos dedicarnos exclusivamente a esta compañía y empezar a hacer foco en Wise, ¿sí? ¿Qué veíamos en Wise? ¿Qué veíamos yo personalmente en Wise? Que Wise podría ser esa empresa como la que veía en Estados Unidos, en el Silicon Valley, ese tipo de compañía. Entonces, en hacer algo grande, algo que llegue a todo el mundo. Por eso apostamos a dedicar toda nuestra energía a desarmar las otras compañías para poder dedicar nuestra energía y nuestro foco en YCX. Y desde entonces hasta la fecha viene creciendo exponencialmente. YCX es una empresa que duplica su tamaño año tras año y donde cada vez es más complejo, pero lo venimos logrando. Así que muy contento con eso. Y bueno, y como siempre te lo digo cuando nos encontramos personalmente, tú eres, Jaime, uno de los que puso un granito ahí de arena para que esto suceda, así que... Y ahora vamos a conversar un poquito de esas cosas que fueron haciendo, ¿no? Y para poder obtener clientes, abrir mercado, que te permite tener esa velocidad de crecimiento. Pero antes de eso, si quieres cuéntanos un poquito sobre la solución, o sea, para que tengamos el contexto de qué es lo que hace YCX, cuál es el mercado al que apunta, cómo funciona la solución.
Perfecto. YCX es una plataforma de Customer Experience omnicanal, ¿sí? Básicamente lo que hacemos nosotros es permitir que las empresas conecten todos sus canales de comunicación a nuestra solución y que puedan gestionar todas las conversaciones que ingresan desde esos canales y responderlas directamente a través de nuestra solución y que esa respuesta vuelva al canal de origen. Es decir, si un cliente se comunica por WhatsApp, ingresa a nuestra solución se lo asigna a un agente y el agente puede responder esa gestión y volver al canal de origen. Esto puede ser para WhatsApp, para Instagram, para para todas las redes sociales, para el chat, incluso llamadas telefónicas, ¿sí? A su vez, sobre esta omnicanalidad podemos agregar capas de inteligencia artificial para poder autorresponder o autoetiquetar y hacer diferentes gestiones, automatizaciones sobre todas estas conversaciones que se vienen generando, ¿sí? La pandemia fue un gran acelerador de nuestro negocio y permitió que cada vez más, que cada vez más las empresas adopten este tipo de herramientas por la necesidad que tienen de atender a los clientes en todos los canales de comunicación que hoy utilizan. Digamos que quizá la pregunta es un poquito obvia, pero ¿cuál es el beneficio, digamos, de la omnicanalidad, ¿no? ¿Por qué necesitamos tener todo conectado y cómo eso se traduce al cliente de tu cliente? Excelente. Hoy, hoy es imprescindible contar con omnicanalidad, pero esto es debido a que el cliente de nuestro cliente o el consumidor final hoy es multicanal, ¿sí? Es decir, todos nosotros somos multicanal. Y la pandemia ayudó a que esto se acelere. Hoy todos sacamos un turno para un médico a través de WhatsApp o redes sociales, utilizamos diferentes canales. Hoy hacemos transacciones por esos canales y esto hace que las compañías se tengan que adaptar y tener presencia en esos canales que el cliente está disponible. Y esto termina impactando que si las empresas no se suben, terminan perdiendo negocios, sus clientes se van al canal o la empresa que lo atienda en los canales que el cliente prefiere, ¿sí? Es por eso que durante la pandemia se vio que las empresas que más rápido se adaptaron, que más rápido comenzaron a atender a los clientes o entender dónde se comunicaba el cliente, más rápido lograron beneficios durante la pandemia y los que no se supieron adaptar terminaron desapareciendo o la pandemia terminó siendo algo muy negativo para esas compañías. O sea, de hecho, ahí, para complementar, uno puede perder clientes, aumentar su churn rate o también perder oportunidades de adquirir nuevos clientes porque se puede iniciar un proceso por una vía por el cual por ahí no termina de concretarse, pero luego me voy por otro camino para tratar de hacer algo similar, pero la persona o sistema que me atiende de uno o el otro lado no tiene conocimiento de la otra conversación que se ha hecho por la otra vía, generando una experiencia totalmente frustrante. O sea, sí me ha pasado conectarme con un banco, con una empresa telefónica, para pedirle algo, y cada vez que hago un contacto, ya sea por el mismo medio o por dos independientes, no tienen uno conocimiento de lo que ha pasado en la anterior. Y creo que eso a todos nos frustra. Sí, a todos nos frustra y muchas veces tiene un impacto económico mucho más grande del que lo vemos, porque muchas veces el área de marketing o la compañía está haciendo mucho esfuerzo por traer a un cliente para que hable con nosotros y cuando habla con la compañía no hay nadie atrás que lo atienda o la atención no es de la calidad que el cliente esperaba o la competencia lo está atendiendo mejor. Entonces, todo ese esfuerzo en traer al cliente, si no lo capitalizamos con una buena gestión, se pierde, ¿sí? Es por eso que muchas empresas utilizan tienen que adoptar este tipo de herramientas, sobre todo para poder tener trazabilidad y entender qué está pasando con esos clientes que están conversando con nuestra empresa. Y es más, me imagino que se puede llegar a calcular el impacto que tiene este tipo de plataformas en el lifetime value, en el CAC, ¿no? Que es ese costo de adquisición de cliente, porque al final esa fórmula, después de implementar una solución, debería mejorar ese ratio después de un tiempo. Sí, sí, nosotros lo tenemos medido y lo analizamos y tenemos un equipo especial de especialistas que lo hablan con los clientes
Por ejemplo, hay una métrica que pasa sobre todo en los e-commerce o empresas o los retail, que si ellos responden dentro de los primeros 10 minutos que el cliente está consultando, tiene una tasa de probabilidad de venta por cada pregunta del 80%. Es decir, de 10 preguntas son 8 ventas. Si responden fuera de ese tiempo, la probabilidad empieza a bajar, ¿sí? Entonces, en esas empresas, el dar omnicanalidad está directamente relacionado con la tasa de conversión en ventas que tenemos todos los días, ¿sí? Entonces, empieza a ser parte de un proceso core en las compañías, y es ahí donde más ayudamos, donde más valor damos y donde la plataforma termina teniendo un impacto real en las compañías. Me queda mucho más claro, digamos, el producto, cómo resuelven los problemas para el cliente. Ahora me gustaría un poquito hacerte unas preguntas que me han ido llegando de diferentes emprendedores que están en espacios similares, no el mismo rubro, pero en un tipo de startup similar, ¿no? SaaS, ¿no? Software as a Service, dirigido a B2B, es decir, de empresa a empresa. Y algo que a todos nos interesa conocer un poco es cómo es este ciclo de venta. ¿Cómo hacemos? Porque o sea, las SaaS por lo general calculan, digamos, el ingreso recurrente mensual y anual, ¿no? El famoso ARR, ¿no? Annual Recurring Revenue. ¿Cómo ustedes manejan el ciclo de ventas, ¿no? Y cómo se alinea con esta medición de ingresos? Perfecto. Yo creo que pasa también un poco, ha ido evolucionando sobre todo Sí, durante ¿no? nuestro crecimiento. Vas aprendiendo en el tiempo, ¿no? Sí. Sí. Sobre todo cómo escalar y cómo a lo mejor, no sé, pasar de 1 millón a 2 millones, hoy lo vemos para atrás y era relativamente sencillo porque a lo mejor con unos ajustes era más fácil. Hagamos esa, si que quieres, un poquito, cómo fue esa evolución, ¿no? ¿Cómo arrancaste? ¿Cuál era el mecanismo por el cual vendías y cómo iba evolucionando en el tiempo? Y me imagino que también relacionado a los montos. Claro, bueno, yo creo que al principio depende mucho de la red de contacto que se va armando. También hay pequeños ajustes que tienen alto impacto. Por ejemplo, cuando tú haces un cambio en el pricing, cuando ese pricing tal vez el cliente acepta que tú le aumentes el precio y los nuevos clientes aceptan el nuevo precio y el mercado no le afecta un upgrade de precios, y con ese simple cambio, consiguiendo la misma cantidad de clientes, ya das un salto en cuanto a la facturación anual, ¿sí? Con ese simple cambio. Después, a medida que se va avanzando, ¿sí? Hoy necesitas o se empieza a necesitar más fuentes de generación de ingresos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hoy tenemos una fuente que son los partners, donde en los partners tenemos una estrecha relación a través de Guaira con los Telefónica. Hoy operamos con Telefónica Colombia, Chile, Perú, Argentina, Uruguay y España, ¿sí? Entonces, uno de nuestros principales partners comerciales es Telefónica, que es una relación que estratégica para nosotros y que la vamos fomentando y le vamos alimentando todos los días en cada uno de los países, y que ya nos genera un flujo de ingresos. Y que toma tiempo en que se genere también, ¿no? Porque hay Sí, trabajo de que se conozcan, procesos. sí, nos vamos convirtiendo en expertos en hacer eso, y al principio con un Telefónica, con un país alcanzaba, y bueno, después con el tiempo necesitas que todos estén funcionando y que todos cada vez funcionen mejores. Entonces, digamos un poquito al inicio del emprendimiento, uno se apalanca en sus redes de contacto, llega un momento donde ya se te queda un poco corto eso y tienes que empezar a buscar otros mecanismos, porque ya solamente el pricing de subir el precio no es suficiente, sino que ustedes decidieron apostar por partners estratégicos que les puedan ayudar a llegar a más clientes, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de Telefónica. Ahí arrancaron Argentina, Uruguay, Colombia, fueron creciendo Perú. Después o en paralelo, ¿habían otros mecanismos que han utilizado? Claro, después en paralelo empezamos a ver que para cumplir nuestras metas ya eso no alcanzaba. Entonces empezamos con el marketing directo. Bueno, inbound, outbound, diferentes estrategias que fuimos generando con el tiempo.
Y, y bueno, y eso empezaron a dar resultados, cada vez empezaron a crecer. Lo positivo es que muchas veces de esa estrategia uno tiene el control, lo negativo es que son costosas. Ah, eso te iba a preguntar, porque me imagino que para cada camino que has adoptado, uno tiene un costo menor y mayor de venta. O sea, no sé si hacerlo a través de partners tiene un costo menor, si hacer una venta a través de outbound marketing o inbound marketing. O sea, creo que cada uno de estos caminos quizás te trae diferentes resultados o costos. Te trae diferentes resultados y costos, y también en el estadio en que se encuentra la compañía, ¿sí? En su momento, un dato importante, Wise no viene creciendo en forma saludable y una empresa rentable desde el 2018. Desde el momento en que empezamos a hacer foco, a los pocos meses pudimos convertir en la empresa que sea una empresa sustentable y que vaya haciendo bootstrapping hasta la fecha, ¿sí? Donde nos mantenemos saludables y sin perder. O sea, sin necesidad de estar como que inyectando capital todo el tiempo, cediendo participación. Sí, nuestro foco en crecer está en cómo conseguir más clientes y no en cómo conseguir más inversores, ¿sí? Entonces, eh, y bueno, y cómo los clientes pagan los nuevos desarrollos, ¿viste? Cómo logramos que los clientes sean los que sustentan el desarrollo. En todo este tránsito, uno va evaluando qué es lo más, qué es lo más o qué es lo más eficiente o qué es lo que está al alcance de tu mano hacer. Por ejemplo, el inbound funciona muy bien, pero demanda un costoso, es muy costoso, demanda una inversión, demanda que tengas un equipo atrás. Entonces, al principio nos funcionó mejor los partners y después el inbound. Es como que tienes que desarrollar un segundo músculo, ¿no? Porque ya te volviste experto en hacer venta a través de partners y no es que automáticamente ya estás capacitado como para hacer inbound, ¿no? O sea, tienes que capacitar personas, expertos, es totalmente distinto. No, no, es, claro, y es como que inicia de cero y es una palanca, un eje de trabajo que es como que está en el momento cero y está experimentando, ¿sí? Y no se deja nunca de experimentar. Y pasa que se pueden cruzar los leads, o sea, las oportunidades se pueden terminar hasta cruzando entre ambas. Pasan todo lo que, lo que puede pasar, termina pasando. Termina pasando, sí, 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 sí. Entonces, sí, eso termina pasando. ¿Cuál es el foco? Y a medida que vamos avanzando, hay un proceso de profesionalización, ¿sí? Entonces, eh, bueno, vamos distribuyendo por países, a los equipos los empezamos a dar foco, logramos que cada una de las áreas tenga su propia inversión individual y que cada Q sea más eficiente con el costo de adquisición. Así que vamos trabajando en ese proceso, ¿sí? Creo que también parte de algo bueno que hizo Wise es cómo todo el equipo, cuando hablo de todo el equipo, hablo de toda la compañía, ¿sí? Es una compañía que tiene mucho foco en revenue, ¿sí? Es una compañía que todos están viendo y hacen el esfuerzo para conseguir los clientes adicionales, todos están pensando en cómo hacer upsell, ¿sí? Y hoy eso nos permite que todos estemos empujando para el mismo lugar, ¿sí? Entonces termina siendo que marketing está pensando en cerrar ventas, negocio piensa en cerrar ventas, el equipo de soporte piensa cómo ayuda a cerrar ventas, hay un equipo de CCM que también ayuda, producto, también, o sea, todo el mundo está relacionado, esta administración está pensando y súper alineado en cómo hacer crecer el revenue y el ARRS, que es lo que miramos toda la semana y entonces seguimos minuto a minuto cómo va evolucionando en el tiempo. Y si tuvieras que mirar hacia atrás y decir, uff, ¿cómo hubiera, o sea, hubiera hecho mejor esto u el otro? ¿Cuáles serían esas cosas que tú crees que podrías haber mejorado para tener un resultado mucho mejor aún del que has tenido ahora? Qué difícil esa pregunta, ¿eh? Qué difícil. Es que a veces es difícil reflexionar, ¿no? Digamos, dónde no hubieron aciertos o dónde se pudo haber hecho distinto que quizás nos hubiera dejado en otra posición, ¿no? Que no significa que no estemos bien hoy, sino que, oye, esto podría haber sido mejor. Sí.
Bueno, nosotros somos, naturalmente, somos una empresa argentina, ¿sí? Entonces, A pesar de eso, ¿tú te refieres? a pesar de eso, y bueno, y convivimos con muchos problemas de empresa argentina, ¿sí? Y al principio es como que nos sentíamos satisfechos con estar en Argentina y conseguir clientes solamente de Argentina y crecer con clientes únicamente argentinos, ¿sí? Y si bien veíamos que se acercaba la tormenta, como que creíamos que estábamos tranquilos y no veíamos la necesidad de tener que viajar, de hacer un esfuerzo, de salir de nuestra zona de confort y nos conformamos con los clientes de Argentina. Eh, Creo que eso hubiera sido, si hoy tuviera que empezar a cambiar algo, tal vez eso hubiera sido empezar antes en un mercado que nos asegure una estabilidad financiera, económica, y no tener que hacerlo luego cuando el problema ya, la tormenta estaba arriba, ¿sí? O el problema estaba más cerca. Un poquito para entender, ¿consideras que se demoraron mucho para salir de Argentina y empezar a vender internacional? Exactamente, que fue aproximadamente en el 2018 empezamos con mucho foco y 2021 aproximadamente ya establecimos una meta de ventas en el exterior que sea mayor a la de Argentina en el 2021, finales de 2021, ¿sí? Entonces, creo que hubiera sido muy bueno tener ese foco antes de buscar un mercado que nos asegure estabilidad financiera, económica y que no tengamos problemas que sucede hoy en una empresa argentina, ¿sí? Entonces, hoy cuando aterrizamos en España, por ejemplo, nos da muchos beneficios del mercado, del mercado, de la situación, de la estabilidad que tienen esos mercados que por ahí desconocemos cuando estamos lejos. Y el esfuerzo de venderle a un cliente en estos mercados, el esfuerzo que le dedicamos todos los días, y termina siendo muy parecido, muy similar, ¿sí? Entonces, es una cuestión de foco dónde estamos en ese momento. ¿Sí? Y cada vez que aterrizas en un mercado nuevo, tienes que o constituyes tú una nueva empresa, y contratas un equipo local o lo manejan todo desde la empresa argentina con el equipo argentino. Y eso se va haciendo, se va trabajando de acuerdo al país, ¿sí? Por ejemplo, al principio sí se maneja más, puede ser desde Argentina, pero rápidamente el equipo comercial, por ejemplo, es lo primero que se contrata porque nosotros como que validamos que, sobre todo en nuestro cliente, en nuestro ticket, no va al pequeño cliente, es un ticket que es una venta consultiva y muchas veces el cliente te quiere escuchar, te quiere sentir que está cerca, entonces valora mucho que haya equipo local, ¿sí? Y lo primero que aterrizamos con el equipo local de venta y después a medida que vamos sumando clientes y que va creciendo la operación en el país, empezamos a sumar equipo de customer o de soporte, equipo de onboarding y se va armando todo un universo para ese país, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia. O sea, casi es en base a qué tanto vas consolidando ese mercado, qué tanto va creciendo, que vas trayendo ya más fichas al juego. Pero mientras que todavía sigue siendo chiquito, no justifica mucha inversión de tener todos los perfiles, sino que tienes que apalancar un poco de otro país. Sí, exactamente. Hoy en Colombia tenemos casi una empresa paralela constituida donde están casi todos los perfiles. Hay ejecutivos en Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga. Ahí está distribuido por zonas geográficamente y es un país donde ya logramos mover todas las fichas y que estamos haciendo mucho foco también en ese lugar, porque ya está muy maduro ese mercado para nosotros, ¿sí? Y en cada uno el resto de los países vamos haciendo, vamos repitiendo esa fórmula que en nuestro caso nos viene funcionando. También a veces hay esta conversación con founders de que el producto a veces no es tan fácilmente adaptable a las diferentes realidades, por un tema de cultura, idioma.
tenemos la ventaja por lo menos que en Latinoamérica, salvo Brasil, todos estamos hablando el mismo idioma, pero igual hay ciertas cosas muy de cultura país. ¿Has sentido que eso ha sido un problema a la hora que has crecido con esa solución? Que es totalmente en la nube, si no me equivoco. O sea, ¿has tenido algún problema a la hora de crecer o no? A nivel de producto, por defecto no, sí a nivel de la gente, creo, por eso el equipo local, porque la gente es como que se comunica mejor y si bien en Perú, en Colombia, en Chile hablamos todo el mismo idioma, cada cual tiene sus particularidades y tiene sus hábitos, su cultura, que lo mejor es que lo entienda un par tuyo o una persona del mismo país. Eh, Eso a nivel de gente. Y después a nivel de producto, sí fuimos encontrando en algunos países algunas particularidades que nos marcan, que nos hacen diferentes, ¿sí? Y creo que eso es lo que también termina dando mucho valor a nuestro producto y nos diferencia de los competidores, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, un cliente de Perú, de Colombia o de Chile sabe que nuestro producto tiene una integración nativa con Mercado Libre, y el producto de Estados Unidos, que es nuestro competidor, no la tiene y nunca la va a tener porque no Claro, sabe qué es lo que es Mercado Libre, claro. nos da Una una ventaja ventaja, competitiva. ¿Sí? totalmente. Nos da una ventaja competitiva. Bueno, como ese ejemplo, en cada país hay pequeños features, pequeñas funcionalidades que se vuelven grandes ventajas competitivas. ¿Sí? Entonces, uno de los desafíos nuestros es encontrar esos pequeños features, esas pequeñas funcionalidades que tal vez lo desarrollamos para un nicho, que es un país, pero que termina en el cliente se percibe como una gran oportunidad. Ahora siento que hay una cierta tendencia, ola, cuando nos metemos en este espacio de SaaS, ¿no? Software as a Service, B2B, pero igual están bastante verticalizados. O sea, desde tu punto de vista, hoy para poder competir en este espacio, ¿es necesario estar cada vez mucho más verticalizado, muy enfocado en algo puntual, o más bien parte es un poquito amplio? Sí, creo que la verticalización es un valor, termina siendo un valor. Eh, no solamente a nivel de producto, sino a nivel compañía. De nuevo, en nuestra compañía, donde nosotros hacemos una venta consultiva, un acompañamiento al cliente y donde no le vendemos solamente tecnología a nuestros clientes, sino nosotros pensamos en venderle una solución. ¿Qué significa venderle una solución a nuestros clientes? Es asesorarlo bien en la etapa de preventa, después que haga un buen negocio el cliente, como nosotros, y que una vez que el cliente compró, adquirió la tecnología, que nosotros lo estemos asistiendo y ayudando a que haga un buen uso de esa tecnología todos los días. Bueno, en ese espacio creo que la verticalización ayuda mucho porque es cuando tú conviertes a tu compañía en especialista y los skills que te atienden en la etapa de preventa, en la etapa de onboarding o en la etapa de postventa, conocen de la industria que estás atendiendo, termina siendo una ventaja competitiva y termina siendo también un diferenciador para el cliente en el impacto que puede tener en el problema que está solucionando. Claro, o sea, no solamente es una posible verticalización en una industria, sino también un poco lo que dices es verticalización en la manera como se incluso ejecuta o se vende el producto y el perfil quizás del cliente, porque si es que estuvieras llegando probablemente a, no sé, pequeñas y medianas empresas, sería otro quizás el camino, porque el lado consultivo, esta personalización que mencionas, quizás no sale tan rentable si no fueran empresas de un determinado tamaño. Exact, exactamente. Entonces, y en las empresas de ese tamaño indicado, valoran mucho este acompañamiento, ¿sí? Y prefieren pagar un poco más o pagar el costo de ese servicio, pero que haya una empresa que no le venda tecnología, sino que le ayude, le venda una solución, ¿sí? Y la solución involucra la gente que te ayude a aprovechar y a captar todo el valor que te da esa tecnología. Totalmente. Y eso es algo que siempre tenemos que acordarnos, ¿no? Cuando somos en una startup, no es que estamos construyendo una tecnología por el afán de la tecnología, sino que lo que estamos haciendo hacer es resolver un problema, ¿no? Entonces, lo mejor
que podemos hacer es identificarlo y la solución tecnológica es simplemente un mecanismo por el cual solucionas el problema no de la empresa, sino de las personas de las empresas, porque al final son las personas las que terminan contratando. Claro, claro. Son personas que compran a personas. Son personas que compran a personas. Y un dato no menor, en Wise el 40% de nuestros ingresos provienen de upselling. ¿Sí? Es decir, el 40% de las nuevas ventas son clientes que recompran nuevos módulos o nuevas funcionalidades de nuestra solución. ¿Sí? Esto es un porcentaje muy alto y se debe sobre todo a que nuestro equipo, está constantemente buscando nuevos pain que resolvemos en el cliente, ¿sí? O sea, o nuevos impactos de valor que le damos al cliente con nuestra solución, ¿sí? Entonces, ahí es cuando también la verticalización esta que hablamos toma valor y que haya una persona del otro lado, de nuestro lado, entendiendo cómo te puede ayudar Jaime y cómo puede hacer que tu empresa venda más o tu empresa atienda mejor, brinde una mejor experiencia al cliente o tu empresa pierda menos clientes o tenga una mejor satisfacción, hace que nosotros podamos generar upselling, darte nuevas funcionalidades que ayuden a lograr tu objetivo y tú como compañía te focalizas en tener cada vez más rentabilidad, atender cada vez mejor a tu cliente o tener más clientes o realizar más ventas. Entonces, es un win-win para todo el mundo, ¿sí? Sí, y te diría que el upselling o también cross-selling son mecanismos bastante buenos como para poder aumentar tus ingresos, tus ingresos recurrentes, ¿no? Tener un mejor ARR sin tener que inyectarle nuevamente o mucho al costo de adquisición del cliente porque ya es tu cliente y ahora ya solamente un pequeño empujoncito para que pasen a un producto nuevo o cosas por el estilo. Exactamente, exactamente. Y es como que el cliente, termina siendo como una cebolla donde el cliente le descubres las primeras cáscaras y el cliente ya resuelve a lo mejor el principal pain que tenía, que puede ser la omnicanalidad. Y una vez que él empieza a utilizar la herramienta, hay un equipo cercano que está ayudando al cliente a seguir extrayendo esas capas para llegar al núcleo y en cada capa se va agregando automatización, mejores reporting y va evolucionando el cliente con el uso de la herramienta. O aparecen nuevos problemas que el cliente tiene y que nuestra solución lo resuelve, pero tiene que haber un equipo cercano que esté atento, que conozca el vertical, que conozca cómo usa el cliente nuestra solución y qué valor le aporta todos los días nuestra solución al cliente. Claro, porque va a ser mucho más difícil que tú puedas venderle a un cliente toda la suite de opciones que tienen ustedes. Es mucho más complejo. Sino, como tú dices, vamos capa por capa, que ellos vayan viendo cómo cada una de estas capas le estás resolviendo el problema y poco a poco cómo puedo yo ir mejorándolo, conociendo bien al cliente. O sea, no es como quizás las empresas típicas grandes de tecnología que van donde un cliente y les venden el suite completo de productos, porque claro, como no son startups, sí se les compro, pero con las startups tengo más cuidado, ¿no? Pero la verdad, pues, eso es lo que pasa. Y en ese tipo de venta lo que termina pasando es que el cliente compra un paquete gigante y termina usando el 10%, ¿sí? Es una fracción. Claro, y nosotros preferimos que al primer momento, por eso hablamos de que el cliente haga una buena compra, es que el equipo de preventa o de venta le venda ese 10% que es lo que va a utilizar y después haya un equipo que lo ayude a ir adquiriendo el 90% restante, pero que vaya al ritmo que el cliente necesita. Eso hace que el cliente tenga una mejor experiencia, genera más fidelidad, porque el cliente siente que no está pagando un producto que no está utilizando, sino que ve el valor que el producto le está dando y le permite al cliente también aprovechar el 100% de la tecnología. Muchas veces lo que pasa es que el cliente se compra una tecnología gigantesca y no la sabe utilizar, o la utiliza de una mala manera. Me ha pasado, y no voy a nombrar la empresa, pero es de las grandes, los blue chips, donde más bien un poquito mi trabajo era ir para que usaran todas las licencias que ya habían comprado para que no nos generara más bien un problema de que le vendieron de más, ¿no? Pero bueno, pasa, ¿no? Pero
las startups no se pueden dar ese lujo de tratar de ir y vender el 100%, no lo van a lograr, vayan capa por capa, yo creo que es lo mejor. Y en el tiempo me imagino que también ustedes van construyendo quizás nuevas funcionalidades de la mano con el cliente porque van descubriendo cómo se resuelve juntos. Exactamente, por ejemplo, el equipo de producto trabaja muy cerca de este equipo que está cerca de los clientes para tomar como esa fuente, como una de las principales fuentes de insight o de conocimiento de qué le da valor o no al cliente. Al final de cuentas, consideramos que lo que termina siendo exitoso es lo que más valor o más impacto termina generando en el cliente. Un último punto sobre justamente ventas B2B, especialmente digamos, en modelo tipo SaaS, ¿no? Que realmente es Software as a Service, donde tiene que tener este modelo de recurrencia, ¿no? Suscripción. ¿Cómo defines el pricing? Porque creo que todo el mundo cuando arranca tiene este problema de no sé cuánto, cómo valorar, qué precio ponerle. Muchos incluso le dan gratis un tiempo y después se sienten cortos de querer cambiar el precio por perder ese potencial venta. ¿Cómo lo manejaron ustedes? ¿Cómo recomendarías a alguien que está arrancando a definir su precio? Bueno, ahí yo creo que nos hemos equivocado muchas veces. Hemos intentado freemium, hemos intentado el tal producto gratis y se sumaban todo a gratis y tú eres una startup que no convertías y tampoco tenías la plata que tienen estas grandes compañías como para bancar los clientes, como para aguantar los clientes 2 o 3 años hasta que conviertan, ¿sí? Entonces hemos sufrido hemos intentado diferentes opciones. Eh, Creo que está bueno entender que cómo el precio termina impactando en el mercado y qué valor termina percibiendo el cliente. Creo que los competidores, una fuente siempre disponible de los competidores, o qué está pagando el cliente por ese valor que ha otorgado en los competidores, ¿sí? Y después es mucho entrevista con los clientes, entender cuál es el valor que el cliente termina percibiendo, ¿sí? Yo creo que hay un dicho que no recuerdo bien cómo dice, pero para hacer cosas escalables está bueno al principio hacerlo no escalable, que es esto, tener conversaciones uno a uno con el cliente, entender el valor que le da el cliente y esa entrevista, esas conversaciones. Eso es lo que decía Paul Graham, que fue el fundador de Y Combinator, ¿no? Do things that don't scale, ¿no? Porque al inicio a veces nos queremos volver muy... Nos obsesionamos con automatizar, de que la cosa sea escalable del día uno, pero estamos quizás optimizando para algo que no tiene Exactamente, sentido para los clientes. Entonces al inicio hay que hacer un poquito manual, como tú dices. exactamente. Y muchas veces, tanto Pablo como yo, decíamos, che, en esto estamos perdiendo, pero no importa, estamos validando el negocio o estamos entendiendo que esto le da valor al cliente y buscamos el beneficio a largo plazo, ¿sí? Entonces, pero es mucho experimentar, es algo que no está siempre cerrado y también va cambiando de acuerdo a la situación de la compañía o en el estadio que se encuentra la compañía, ¿sí? Cuando ya empiezas a tener muchos partners en muchos países, es un poco más complejo experimentar, pero nunca se deja experimentar, ¿sí? Y algo que creo que funciona, que nunca deja de funcionar, es las entrevistas con clientes y entender el valor que termina dando la solución, ¿sí? Me llevo ahí un poco el tema de experimentar y el de trabajar esto muy de la mano con el cliente, especialmente por el tipo de negocio al que vas, donde están confiando montos mucho más importantes de dinero, quieren asegurarse de que realmente van a sacar una buena retribución sobre su inversión. Bueno, transicionando, saliéndonos un poquito ya de lo que es el mundo de B2B, SaaS, software, y ya más por el mundo de emprendimiento, pero puntualmente un poco sobre los libros o películas o algún tipo de contenido que tú particularmente consumas y que te podrías recomendar, ¿no? A esta comunidad. Hay algo relacionado, si quieres, al tema de emprendimiento o no necesariamente, pero ¿qué cosa recomendarías a alguien que está emprendiendo? ¿Qué tipo de contenido que consuma? ¿A una película, libro, serie, podcast? Bueno,
Yo como mucho, bueno, tu podcast, eh, después hay, es como que hago la pregunta solamente para bañarme en un baño de ego, ¿no? No fue intencional, no fue intencional. después fue, yo consumo mucho, hay un evento, un contenido que se llama SaaS Tier, que es muy rico para todos los que hacen SaaS, ¿sí? Después hay mucho contenido, Ahí lo agregaré lo voy a agregar en las notas para que lo puedan para que puedan ver a cuál se refieren. Sí. de Jason Linkin, súper interesante el contenido y me ha ayudado muchas veces o como guía, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos siguiendo este camino de nuestro sueño, es llegar a los 100 millones de ARR, y bueno, estamos siguiendo este camino y lo sacamos de un artículo de Jason, ¿sí? Y es súper interesante el ritmo de crecimiento que estamos llevando en base a eso, y ya pasaron varios años y seguimos en ese camino. Después, libro, vamos bien, vamos bien. Libros, uno que me había interesado mucho fue Behind the Cloud de Mark Benioff, el fundador de Salesforce, ¿sí? Que es súper interesante. Después, también, de acuerdo al estadio de la compañía, fui cambiando los libros. Por ejemplo, Conversational Intelligence, uno también que me pareció que impactó mucho, también ayudó mucho en el equipo. Nosotros usamos una metodología en el proceso de venta que lo trajo el director de venta, que es Winning by Design, que es específicamente desarrollada para el SaaS, ¿sí? B2B. Entonces es muy interesante también. Bueno, ronda por ahí y va cambiando de acuerdo al estadio, ¿sí? Eh, Buenísimo. Ahí les dejo los enlaces en las notas del episodio para que puedan encontrarlo rápidamente. Y bueno, una última pregunta, David, antes de despedirnos, y es la que hago siempre antes de terminar el episodio, y es si tuvieras una máquina del tiempo que te permitiera enviarle un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? Qué bueno. Yo creo que capacítate, que te capacites, seguir capacitándose. Eh, Rodéate de grandes personas. Yo creo que eh, en la vida de una startup termina viendo, yo soy un convencido que hay muchas personas que te van ayudando durante el camino de distinta manera, desinteresadamente o alineados, pero te van ayudando. Eh, bueno, tú, Jaime, me has ayudado, la gente de Guaira, Telefónica, tengo muy buenos recuerdos y mucha gente que me ha ayudado de una manera enorme durante todo este viaje y que no sabría cómo agradecerle, ¿sí? O muchos inversionistas, accionistas de la compañía, que por eso creo que hay muchas personas muy inteligentes y muy capaces que te puedes rodear o te puedes acercar y puedes interactuar y te van a ayudar, ¿sí? Es increíble. Por ahí hay que solicitárselo solamente. Está más cerca de lo que uno parece, ¿sí? Y es verdad, a veces creo que es un tema de tocarles la puerta y se sorprenderían de que la gente está más que dispuesta en apoyar. A veces nos da quizás un poco de miedo a que nos digan que no, pero nos estamos perdiendo la oportunidad de que nos digan que sí. Exactamente, exactamente. Y hay gente muy inteligente, muy capaz que te puede ayudar y a mí me ha ayudado en todo el camino, soy un agradecido. Y yo creo que mi principal valor es la gente que me ayudó, no tanto lo que yo hice, sino la gente que me ayudó. ¿Sí? Y, y después lo último sería pensar en grande. Creo que pensar en grande, que desde Argentina, desde Latinoamérica, podemos construir una solución, una empresa que llegue a todo el mundo. Creo que eso, los límites por ahí los ponemos nosotros y que tenemos que pensar en grande, no dejar de pensar en grande. Totalmente. Me digo esas tres cosas. Hay que mantenerse capacitándose porque en verdad a veces uno termina la universidad y deja, digamos, de seguir aprendiendo cosas nuevas. Creo que hay que seguir aprendiendo y no significa que tienes que ir a hacer maestría necesariamente. Hay mil maneras de seguir aprendiendo. Lo otro es rodearse con personas buenas que nos ayuden
a poder llegar más rápido al éxito. Y lo tercero es apuntar grande. Y eso creo que es básico y necesario para todo founder. O sea, las startups tienen que aspirar a ser grandes porque si no, especialmente si quieres levantar capital de venture capital, todos los inversionistas te van a pedir, ok, muéstrame un mercado que sea excesivamente grande, que valga la pena mi inversión. Claro, y es Jaime, y muchas veces un mindset que después se transmite. Pues yo creo que en nuestra compañía se respira el pensar en grande. Entonces, ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de si la persona tiene esa visión o no tiene esa visión de grande? Es increíble. Sí. Así que, pero es un mindset. Una cosa es decirlo y otra es estar pensando constantemente de cómo logro ser eso. Sí. Así que. Nada, buenísimo. Nada, David, en verdad, gracias nuevamente por tomarte el tiempo para compartir tu tiempo, de cómo has venido desarrollando tu startup. Me llevo muchos aprendizajes, consejos sobre precisamente cómo hacer estas ventas en el mundo B2B, que a veces no es tan intuitivo, no es tan fácil, y creo que es probablemente de las cosas más importantes, ¿no? Si no vendes, no creces, no existes. Así es. Bueno, David, si alguien quiere conectarte contigo, ¿cuál es la mejor manera para que lo puedan hacer? Mi correo es david@ycx.com. Está totalmente disponible. En LinkedIn, diferentes canales, no hay ningún problema. Estoy disponible para interactuar. ¿Sí? Genial. Bueno, nada, nuevamente gracias, David. Y ya estamos conversando en otro momento. Avisa cuando estés por Lima. Excelente, un gusto, Jaime, como siempre, y muchas gracias por toda la ayuda que me has dado en todo este camino. Muchas gracias. Para mí un placer. Eres un súper emprendedor y me gustaría ver más personas exitosas como tú. Chao, nos vemos, David. Chao, un abrazo. Hola, querida comunidad de innovadores. Espero que hayan disfrutado mucho del episodio. Como saben, todos los viernes publicamos con mucha alegría un nuevo episodio para ustedes. Y para continuar mejorando el programa, nos encantaría conocer más sobre ustedes. Los invito a escribirme a mi correo electrónico hola@jaimesotomayor.com o en mis redes sociales para que me cuenten qué les parecen los invitados y temas y cómo este programa los está ayudando en su objetivo de crear el próximo unicornio de la TAM. Finalmente, les agradecería enormemente si pueden compartir este podcast con amigos y familiares que estén interesados en estos temas, como también a calificar con 5 estrellas este podcast en Spotify o Apple Podcast. Así más personas nos podrán encontrar. Muchas gracias por escuchar Innovación sin Barreras Podcast y hasta un próximo episodio.